Y ahora, desde el Global AI Bootcamp del Virtual Dev Show, demos la bienvenida a Héctor Pérez Rojas, profesional más valioso de Microsoft en tecnologías del desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Héctor nos presentará Azure OpenAI Service en productividad. Héctor, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿todo bien por acá? Todo tranquilo y muy contento de estar contigo esta tarde y con toda tu audiencia. Muchas gracias, qué genial más bien tenerte aquí porque mira, es Global AI Bootcamp, normalmente una celebración sobre inteligencia artificial y hoy en día se ha vuelto como que el tema más importante considerando, por ejemplo, los puntos en la historia de la humanidad, ¿no? La revolución industrial, cuando salieron las computadoras y ahora con inteligencia artificial poder desarrollar nuestras habilidades es algo increíble, ¿verdad? Así es, y con estas demostraciones que hiciste, por ejemplo, muestras unos casos de uso bastante interesantes en los cuales, pues a veces pensamos que mucha parte es de eso de nada de automatización y demás, pero también la IA puede ayudarnos en escenarios como el que muestras para reforzar esa parte emocional de las personas. Entonces puede ser una herramienta bastante poderosa y no necesariamente tienes que tener a alguien para que a la que estés pagando, por ejemplo, para que te dé ciertas ideas de cómo puedes mejorar en ciertos aspectos. Exacto, ese lema es tan maravilloso en el sentido de inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad en su máximo esplendor. Sí, exactamente. Sí, son casos de uso bastante prácticos, bastante innovadores y que antes era muy complicado hacerlos y ya que tenemos acceso hoy en día a la tecnología de ese tipo, creo que desarrollar este tipo de aplicaciones es bastante bueno para la sociedad en general. Sé que también lo aplicarás en un caso práctico, por supuesto, en una aplicación. Y antes de comenzar, quisiésemos ver desde dónde estás conectado, desde qué lugar del mundo para la audiencia. Bueno, yo me encuentro en el estado de Chiapas, al sur de México, colindando con Guatemala. Por aquí andamos para cuando quieran venir a visitar el estado. Por aquí tienen su casa. Súper, qué genial. En este caso, sí, Héctor, bienvenido a tu casa, como dijo nuestro agente neuronal artificial de producción. Sí, gracias, porque yo también un comentario que me dice William, que se invitado a un ceviche y una cerveza en Ecuador. Yo encantadísimo de ir a pasear por aquellos lugares y claro que sí, cuando se pueda la oportunidad, por allá vamos a estar. Muchas gracias, William. Igual el amigo Brian Roxon. Muchas gracias, Brian. Es lo bonito de la comunidad, que entre todos salimos adelante y podemos tener como que estas interacciones también. Exactamente, sí, es bastante bonito estar en comunidad y creo que como alguna vez escuché, se recompensa la parte de contribuciones siempre con esa parte de interacción, que conoces gente nueva y bueno, sí es muy bonita esta parte. Muchas gracias, Daniel, por la invitación también al evento. Gracias a ti por el tiempo, por el demo, por la preparación. Sabemos que va a estar increíble. Pues ya me contarás al final de la charla. ¿Qué te parece? Sí. De hecho, por ejemplo, acá está la presentación. Igual cualquier cosa por aquí andamos. Y también en el chat, ahí podemos ir interactuando con preguntas. De pronto alguna idea. Acá andamos. Sí, exactamente. Si tienen alguna pregunta al momento pueden preguntarme o al final, como gusten. Y bueno, vamos a ver ese tema que es interesante, aunque siento que es un poco desconocido todavía, al menos, bueno, de lo que he visto. Son interesantes, ¿no? Ahora explorar estas zonas desconocidas entonces. Excelente, claro que sí. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Sí, inicio ya. Sí, estamos listos. Bueno. Ok, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente para estar aquí en el Global AI Community, organizado aquí por nuestro amigo Daniel y por la comunidad de Virtual Dev Shows. Y vamos a ver este tema acerca de aumentando la productividad con Azure OpenAI y AutoGen Studio, que es un tema que se me hace muy, muy interesante, muy práctico. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, ¿qué es esto de AutoGen? Bueno, esto de AutoGen es básicamente un framework que fue creado por algunas personas, unos desarrolladores, haciéndose dos preguntas principales. La primera es cómo serán las futuras aplicaciones de inteligencia artificial, que es algo muy parecido a lo que acabamos de ver con la demostración de Daniel. Y en segundo lugar,
cómo podemos capacitar a todos los desarrolladores para crearlas. Con estas dos premisas se creó un framework llamado AutoGen, que se podría decir que sale del núcleo de Microsoft. En primer lugar, la primera característica de este framework es que proporciona un marco de conversación multiagente como abstracción de alto nivel. Y con este marco se pueden construir cómodamente flujos de trabajo basados en LLMs. Entonces, es el primer concepto, que es multiagente conversacional. También podemos crear diversas aplicaciones fácilmente, ya que ofrece una colección de sistemas de trabajo que abarcan una amplia gama de aplicaciones de diversos dominios y complejidades. Y por último, tenemos también la sección de inferencia y optimización LLM mejoradas. Y básicamente eso significa que AutoGen admite APIs de inferencia LLM mejoradas que pueden utilizarse para mejorar el rendimiento de la inferencia y reducir costos. Es decir, puedes utilizar el proveedor que más te convenga, ya sea un proveedor como Azure OpenAI, un proveedor como OpenAI o un proveedor local, como ya hemos visto también muchas veces en unos videos seguramente. Están los frameworks de, bueno, estos modelos que surgen a partir de empresas como Facebook, empresas como Google. Todos esos modelos también los podemos utilizar de forma local con AutoGen. Y básicamente esta es la estructura que vemos cuando utilizamos AutoGen. Vemos que tenemos aquí la sección o el componente de los agentes que nos permiten conversar con ellos y podemos dotarlos de diferentes herramientas. Podemos dotarlos con la capacidad para comunicarse con Azure OpenAI. Podemos también realizar algunas interacciones de usuario. Podemos dotarlos de herramientas adicionales para que ejecuten alguna tarea adicional. Y también podemos personalizarlos. Por ejemplo, podemos tener ciertos agentes que únicamente utilicen el servicio de ChatGPT, por ejemplo, u otros que tengan algunos scripts de Python que puedan ejecutar código Python para realizar ciertas tareas. Entonces, utilizando estos agentes pueden tener cierta conversación entre ellos para realizar diferentes conversaciones. Y aquí tenemos algunos patrones que podríamos seguir para la parte del flujo de las conversaciones. Tenemos algunos flujos en los que todos los agentes se comunican entre ellos. Y también tenemos un tipo de chat jerárquico en el cual tenemos un orquestador que es el que dirige y se comunica con cada uno de los agentes para realizar ciertas tareas. Tenemos aquí un flujo de un chat creado con agentes. Vemos que tenemos en la parte de la izquierda algo que se llama un agente tipo proxy de usuario que se comunica con un agente tipo asistente. Entonces tenemos aquí la descripción. Dice que aquí tenemos se utiliza un shell con un humano que interviene en cierta forma en este flujo y el asistente o el agente asistente se encarga o está configurado para trabajar o comunicarse con un servicio Azure OpenAI utilizando también código Python. Y vemos aquí una conversación en la cual se empieza a realizar unas preguntas de que se dibuje una gráfica de stocks y se ejecuta cierto código Python y luego manda un mensaje de error el usuario diciendo que no se encuentra un paquete instalado. Entonces el agente responde que se tiene que realizar la instalación de un paquete, proporciona el código necesario, se lleva a cabo la instalación y es un flujo que se va dando a veces de forma automática sin necesidad de que el usuario intervenga. Entonces una vez que el robot o el agente conversacional dibuja una gráfica, podemos decirle, oye, pero yo no quería esta gráfica, yo quería una gráfica que utilice el valor porcentaje y no el valor moneda. Entonces, el agente lo que hace es tomar toda la información previa, corrige el error o corrige esa solicitud y crea una nueva gráfica de acuerdo a la información que se obtuvo previamente. Vemos que no es una conversación como ChatGPT, que en el que tú preguntas y te responde y vuelves tú a preguntar otra cosa y te vuelve a responder, sino que aquí ya sucede todo de forma automática a través de los agentes. Puedes incluso tener varios agentes que se comuniquen en cadena y vayan como que corrigiendo ciertas acciones. Tenemos aquí esta parte de los agentes, que es una parte fundamental en este sistema de AutoGen. Y tenemos aquí una configuración porque AutoGen es un framework que puedes utilizar desde código, puedes configurarlo como tú quieras a través de código Python. Entonces vemos aquí una ejemplificación de cómo se hace esto. Tenemos aquí también la definición de grupos de chat, grupos de agentes que van a intervenir en una conversación. Y tenemos aquí entonces 3 diferentes agentes, por ejemplo, en este caso, uno que es el agente asistente, otro que es el agente proxy usuario y el último es el administrador del grupo de chat, que es el que se va a encargar de realizar toda esta gestión. Entonces, esto es AutoGen, básicamente código Python que puedes tú modelar, puedes tú especificar las acciones a realizar para que se realice una tarea final utilizando múltiples agentes.
Y tenemos aquí el flujo que se sigue cuando haces una conversación básicamente con un agente. Vemos que un usuario es el que manda la información sobre alguna pregunta en específico. El agente asistente toma esa información, retorna cierto código fuente. Él no se encarga de ejecutar el código, sino que devuelve la información. Y el usuario podemos entenderlo como que somos nosotros que estamos detrás de la computadora, solo que en algunas ocasiones nosotros escribimos instrucciones y otras veces es el asistente el que se encarga de ejecutar el código que es retornado del agente asistente. Entonces, en este caso, el agente proxy ejecuta el código Python que le devolvió el agente asistente, y una vez que tenemos algún tipo de ejecución de resultado, vemos que se devuelve nuevamente al agente asistente, y una vez más, en base a ese resultado que se ha enviado, se vuelve a enviar al usuario proxy. Este lo puede validar o puede realizar alguna acción necesaria sobre ese output que recibimos, y puede generar código nuevo, por ejemplo, para que vuelva a ser ejecutado. Por ejemplo, en el caso de que no haya una biblioteca instalada, pues él va a dar la instrucción o él va a escribir el código para que se ejecute esa biblioteca que no esté instalada en el equipo. Y así se van dando las acciones, vamos uno a uno, vamos como que comunicándonos uno a uno. El agente asistente nos va dando el código necesario, y en la parte del cliente es donde se ejecuta realmente todo el código. Al final vemos que una vez que todo el código fue ejecutado correctamente y tenemos ya la información final, el agente asistente manda una instrucción de terminate, lo que significa que el flujo finaliza y ya tenemos ese chat finalizado con toda la ejecución de las tareas correspondientes. Ahora bien, AutoGen Studio es una modelación gráfica, un port, se podría decir, la creación de una parte de interfaz gráfica para ese framework AutoGen. Desde aquí ya podemos nosotros realizar algunas tareas más complejas, o bueno, no complejas, sino de una forma más sencilla. Podemos ya configurar los agentes, podemos probar los agentes directamente, los flujos de trabajo, podemos crear skills. Vamos a ver esto un poco más adelante, pero básicamente es eso AutoGen Studio. Esa parte de migrar crear una capa intermedia de interfaz gráfica entre el framework AutoGen y nosotros como desarrolladores o como usuarios de la aplicación. Y básicamente AutoGen dice que se creó o nos ayuda a crear rápidamente prototipos de soluciones multiagente, y dice que permite definir y modificar de forma declarativa los agentes y flujos de trabajo multiagente mediante una interfaz drag and drop. También nos permite crear sesiones de chat de una forma rápida con los diferentes agentes y ver los resultados para ir probando casi luego esta parte de interacción. Nos permite añadir explícitamente habilidades a los agentes y realizar más tareas. Esto es muy útil porque muchas veces queremos comunicarnos con una API externa, con una API de un tercero, utilizando credenciales específicas. Entonces, lo que nos permite AutoGen Studio es crear una habilidad que nos permita comunicarnos con ese servicio externo. Y también nos permite publicar sesiones en una galería local. Si quieren obtener más información acerca de cómo instalar, cómo preparar el entorno para AutoGen, pueden visitar esta URL que aparece en la diapositiva, donde van a encontrar toda la información de instalación, paquetes necesarios, básicamente la configuración del entorno, porque, como les dije anteriormente, va a ser en su computadora donde se ejecuten las instrucciones Python. Esto no se ejecuta en la nube, es un entorno local en el cual ustedes van a probar ese código Python. Y obviamente se necesitan tener las bibliotecas instaladas, se necesita espacio para almacenar lo que vayas a crear, etcétera. Ok, y una vez que hemos finalizado las diapositivas, vamos a ir a la demostración. Ahorita les muestro esto. Bueno, esta es la página web que venía en las diapositivas. Aquí viene la parte de instalación, viene qué es esto de AutoGen Studio, vienen las instrucciones Python para instalar el entorno y toda la información necesaria. Y una vez que tienen el entorno preparado, van a encontrarse con una interfaz gráfica similar a la que pueden ver en pantalla. Déjenme ocultar esto. Ok. Y también voy a deshabilitar. Héctor, un favor, de pronto un poquito, ¿se puede poner un poquito más grande, porfa? Ok, voy. Ahí está. ¿Tú me dices dónde? ¿Ahí? Un poquitico más. Más. Ahí se ve súper. Ok, espero nada más que no interrumpa el flujo porque la parte del chat es la que... Igual si se necesita, la hago un poquito más grande y así. Sí. Gracias. Ok, y básicamente tenemos aquí un menú... Bueno, tenemos un menú principal, que es el que vemos aquí, que consta de 3 secciones. La primera sección se llama Build,
que es básicamente donde haces la configuración de todo lo necesario para poder tener conversaciones de chat. Tenemos el Playground, que es la sección donde vas a poder tener esas conversaciones como ChatGPT. Y tenemos la sección de Gallery, donde puedes almacenar las conversaciones que más te interesen. Por ejemplo, algún resultado de algún resumen, quieres guardarlo, bueno, lo guardas en la galería y te va a aparecer por acá. Vamos a ver un poco más adelante cada una de esas secciones. Y en esta parte tenemos, en la parte del menú de Build, tenemos otras subcategorías. La primera de ellas se llama Skills. Tenemos aquí información de qué significa cada categoría. Y básicamente esta categoría de Skills nos permite definir las habilidades especiales que van a tener los agentes. Por default tenemos algunas habilidades, como por ejemplo Fetch Profile. Voy a abrirlo. Y pueden ver que aquí tenemos el nombre de la habilidad, que es básicamente el nombre del archivo, se podría decir. Y tenemos aquí información necesaria para que esto se ejecute correctamente. Este código tiene que ser un código válido. Les recomiendo que previamente hayan probado el código que funcione correctamente en su máquina, porque recordemos que se ejecuta todo de forma local. Entonces, lo que hace básicamente el agente es tomar este código y tratarlo de ejecutar. Tenemos aquí información como la definición de la función. Y lo más importante de aquí es la descripción de esta funcionalidad, porque aquí es donde realmente estamos diciéndole a la gente qué es lo que hace esta función en específico. Y en base a esto, el agente va a saber si utiliza o no esta funcionalidad para llevar a cabo una acción secundaria. Todo lo demás es código Python normal. Tenemos aquí una solicitud específica hacia una URL específica. Tenemos aquí algún tipo de extracción. Y básicamente dice que esta función dice que nos ayuda a obtener el texto de un sitio web personal. Entonces pasamos una URL. Y se encarga básicamente esta función de regresarnos el contenido de esa URL. Es una de las funcionalidades por default. Tenemos aquí otras funcionalidades como, por ejemplo, la otra que era por default es esta Generate Images, que lo que hace es permitirnos generar una imagen utilizando el servicio de OpenAI. Y aquí tenemos el uso de, bueno, creo que lo cambié un poquito, pero aquí se utiliza el servicio de OpenAI por default. Ok, entonces, déjenme abrir aquí rápidamente un documento. Ok, tenemos aquí un botón en la parte de la derecha que dice New Skill. En dado caso de que queramos agregar skills, podemos hacerlo. También tenemos un submenú que nos permite subir un skill. En dado caso de que encontremos alguna colección de skills o que tengamos de algún lugar algún skill diferente, podemos subirlo. Una definición de skill es básicamente un archivo JSON. Entonces damos clic sobre New Skill. Esto nos crea un archivo por default con un ejemplo muy sencillo que básicamente dibuja lo que es una figura de un gato. Entonces, aquí podemos simplemente decir en Save y esto va a crear esta funcionalidad y con esto vamos a agregar una nueva habilidad como parte de las habilidades dentro del estudio. Esta habilidad no está asignada todavía a ningún agente ni nada. Esta sección es únicamente la definición de las funciones o habilidades especiales que van a poder utilizar los agentes. Tenemos la sección de modelos. En esta sección es donde vamos a configurar la API o las APIs que queramos utilizar para la parte de creación de texto. Entonces, podemos utilizar un modelo de chat, por ejemplo, de chat GPT-4 en su versión turbo. Podemos configurarlo como lo hice aquí. Aquí tengo el nombre de mi despliegue. Tengo también el endpoint del despliegue. Tengo la contraseña del endpoint o de ese despliegue. Tengo el tipo de servicio, que en este caso es Azure. La versión de la API es muy importante este dato. Esto se puede obtener de la documentación. Y aquí tenemos información que podemos agregar como notas adicionales. Podríamos también configurar un modelo, como en este caso este modelo, de aquí, en el cual únicamente estoy utilizando la API de OpenAI. Entonces podemos combinar incluso los diferentes modelos para utilizar un modelo en cierto agente y otro modelo en otro agente. Podemos también utilizar modelos locales, tal como este caso que vemos aquí. En este caso no tengo en ejecución un modelo local, pero podríamos instalar un modelo local y utilizarlo si no queremos gastar créditos en Azure, por ejemplo. Tenemos la sección de los agentes y aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa. Los agentes son básicamente como cuando quieres como si quisieras contratar a una persona en tu empresa. Buscas una persona que tenga habilidades en Excel, que tenga habilidades en PowerPoint, que tenga habilidades matemáticas. Bueno, se podría como que ejemplificar eso como un agente. Un agente es una personalidad, una instancia, una entidad
que tiene ciertas características o que puede realizar ciertas acciones. Tenemos por default dos agentes importantes, uno que se llama User Proxy, que es el agente que va a actuar de tu lado como si fuera el usuario que está interactuando con otros agentes. La característica de este User Proxy, de este agente User Proxy, es que va a permitir la ejecución de código Python. Por eso les digo que es muy importante que tengan su entorno configurado. Entonces, este agente se encarga de ejecutar el código. Tenemos aquí algunas características como el nombre del agente, su descripción, cuántas veces consecutivas va a poder responder este agente en dado caso de que haya algún problema, por ejemplo, que necesita corregir algún problema o ejecutar el código 2 veces, por ejemplo, pues va a poder concatenar mensajes y aquí es donde indicamos cuántas veces va a poder contestar este mismo agente de forma seguida. Tenemos una palabra para finalizar la conversación, el modo de introducción del usuario, en este caso es nunca. Y aquí este agente particularmente no tiene un modelo asignado ni un skill. ¿Por qué? Porque básicamente el input lo hacemos nosotros con una acción inicial, haciendo una pregunta en el chat. O bien, recuerden que este agente únicamente ejecuta código Python de forma local. Por eso es que no necesita ninguna habilidad especial, porque únicamente va a ejecutar código de forma local. Tenemos otro agente llamado Primary Assistant. Tenemos el nombre, una descripción, estas mismas características, pero aquí la diferencia es el mensaje del sistema. Fíjense, este prompt que tenemos por default es bastante grandecito. Y aquí lo que básicamente está diciendo este prompt es que nos genere código Python. Bueno, primero que genere un plan de acción para lo que le estemos preguntando. Enseguida, si es necesario generar código Python, este agente se va a encargar de generar ese código Python y nos lo va a regresar a nosotros para que lo ejecutemos o se ejecute de forma o por el primer agente. Y una vez que se ejecutó ese código Python, devuelve una respuesta. Y aquí este agente, una vez más, analiza ese resultado, ve si está bien, ve si hace falta cosas, ve si se necesita ejecutar otro punto dentro del plan. Y en base a esa información es que este agente va a crear o no respuestas. Y finalmente va a terminar con esta palabra terminate cuando todo el flujo de la aplicación o cuando el resultado final sea alcanzado. Es un prompt un poco grandecito, pero es bueno que se estudie porque nos enseña muchas cosas acerca de cómo realizar consultas o prompts cuando hagamos incluso consultas con ChatGPT. En este caso particular, aquí se utiliza un modelo llamado Chat4, que es básicamente una instancia o la llamada al servicio de Azure OpenAI en su versión ChatGPT 4 Turbo. Podemos modificar la temperatura, que si han trabajado con OpenAI, este parámetro es el que indica qué tan creativo va a ser la respuesta, qué tan creativa va a ser la respuesta. Y tenemos aquí algunas habilidades, en este caso esta habilidad llamada Find Papers Archive, que permite realizar una búsqueda en el repositorio de papers y devolver información sobre ellos. Ok, entonces es la sección de los agentes. Vamos a ver un poco más de estos agentes un poco más adelante. Y por último tenemos esta sección llamada Workflows, que básicamente definen el flujo de información. ¿Qué significa esto? Bueno, esto de los flujos básicamente se refiere a quiénes son los agentes que van a participar en una conversación y tú puedes inclusive manipular cómo van a comunicarse en cierta forma, quién va primero, quién va después y varias cosas similares. Tenemos dos tipos de workflows, un workflow entre dos agentes que básicamente es el Primary Assistant y el Proxy User Assistant. Tenemos también un grupo de chat donde básicamente tú puedes agregar más de dos agentes, puedes tener todos los agentes que quieras y por default tenemos creado un workflow llamado General Agent Workflow, que es el que vemos aquí. Aquí se define el nombre, se define la descripción, se define el método de resumen en dado caso de que lo queramos así. Y fíjense que aquí participan dos agentes, un sender y un receiver. En primer lugar, el user proxy es el que envía la información, el que va a estar procesando, ejecutando el código Python, y el receiver va a ser el que se va a encargar de generar código Python. Si vemos la descripción, aquí únicamente lo que hacemos es seleccionar cuál es el agente que vamos a utilizar, en este caso Primary Assistant, pero podemos reemplazarlo por cualquiera de los agentes que hayamos definido previamente. Una vez que vimos esto, vamos ahora sí a probar este primer flujo que vemos aquí. Entonces, para ello, vamos a irnos a la sección que se llama Playground. Y tenemos aquí un conjunto. Voy a hacer esto un poquito más pequeño porque, bueno, ahí está bien. Y tenemos aquí entonces la sección de las sesiones. Voy a dar clic sobre nuevo.
y podemos seleccionar uno de los workflows que definimos previamente. Recuerden que el workflow creado por default es este que se llama General Agent Workflow. Damos clic sobre Create y se crea una sesión de chat, que es la que vemos aquí. Y aquí es ya donde podemos empezar a consultar a este agente. Recuerden que este agente tenía configurada la parte de ChatGPT 4. Bueno, entonces aquí ya podemos empezar nosotros a enviar instrucciones, como por ejemplo, voy a copiar aquí un prompt que tengo previamente. Tengo aquí este prompt que dice, investiga sobre las acciones de Tesla el último año y crea una tabla mostrando la información. Basado en esta tabla, dime si me conviene invertir en ella o no hoy mismo. Finalmente, traza una gráfica con los datos del último año con un color y traza con un color diferente la proyección para el siguiente mes. Datos importantes de esto que estamos haciendo. El agente, como bien podrán recordar, no tiene información de cómo crear un gráfico, no tiene información acerca de cómo consultar un sitio web, etcétera. Sin embargo, le estamos dando este prompt o esta instrucción y vamos a ver qué es lo que pasa. Doy clic sobre siguiente y esto empieza a generar las instrucciones, a generar ese flujo detrás de las cortinas. De hecho, si vamos a la consola, déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Porque está medio chiquito. Déjenme ver rápidamente. Mientras sigue procesando, no se preocupen. Ahí está trabajando. Bueno, si no voy a hacer mejor con la lupa. Voy a hacerlo con la lupa, más fácil. Bueno, aquí están las instrucciones. Cada que hacemos una acción en este entorno, realmente lo que hace es ejecutarse una llamada al backend. Entonces, por eso tenemos un montón aquí de llamadas GET, porque cada que consultamos una página, aquí se hace una llamada a la página, se nos retorna, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es esta sección que vemos aquí. Aquí aparece la instrucción del agente llamado User Proxy, que es el que puede representarnos en cierta forma en la conversación. Y dice a quién a quién está realizando la comunicación, que en este caso es a Primary Assistant. Tenemos aquí el prompt que ingresamos y fíjense que ya nos respondió aquí Primary Assistant, que se está comunicando con User Proxy. Le está diciendo, ok, para recopilarla y analizar la información sobre las acciones, voy a seguir estos pasos. Este agente Primary Assistant, recuerden que la primera tarea es crear un plan de acción para ejecutarlo y para llevar a cabo la resolución de la tarea. Entonces, aquí nos está diciendo qué es lo que va a hacer. Va a hacer código Python para obtener los datos históricos, va a crear una tabla con información relevante, va a analizar la tabla para proporcionar una recomendación basada en tendencias, va a graficar los datos históricos, es decir, una serie de pasos para lograr el objetivo que nosotros le estamos pidiendo. Es interesante esto porque después de esto, una vez que crea el plan general, también aquí está diciendo, ok, necesito instalar una biblioteca Python, en dado caso de que no la tengas, de forma silenciosa. Y ya que tiene esa primera instrucción, envía el código al User Proxy, que somos nosotros una vez más. Entonces aquí le estamos diciendo, ok, estamos ejecutando un código Python, que es la instrucción Python que fue enviada como parte de este agente externo o del segundo agente. Y una vez que se instaló este paquete, se responde a Primary Assistant, el cual está ejecutando las tareas detrás de las cortinas para ver cuál es el siguiente paso que va a realizar. Este proceso a veces puede tardar un poco porque obviamente entre más información tengamos, más información o más texto tengamos, más texto tenemos que enviar al servidor, que se procese y que se devuelva una respuesta. Por eso es que a veces pareciera que las respuestas son un poco lentas, pero la verdad lo que pasa es que obviamente esa llamada tiene un costo de ejecución y por eso es que vemos aquí que como que se tarda un poquito. Pero no se preocupen mucho, después de este ejemplo ya tengo algunos ejemplos precreados para no tener que esperar tanto tiempo. Entonces aquí básicamente está ejecutando esta parte de esperar la siguiente instrucción. Espero que no se tarde mucho este código. Vamos a darle unos segundos. Mientras, no sé si tengo aquí ya creada esta parte del... Déjame ver. Este ejemplo no sé si lo tengo ya creado. Como está procesando toda la información y demás, entonces tarda un poquito en cargar la página y todo. Pero aquí entonces está ejecutando esta acción. Y espero que no se tarde mucho. Si no, igual dejamos que aparezca la siguiente instrucción y ya lo cancelamos para no tener que esperar tanto. Porque sí puede tardar un poquito.
O bueno, en dado caso de que lo quieran cancelar, simplemente cierran la ventana y ya con eso funciona. Tienen que nuevamente ejecutar el comando y ya con esto regresa el playground. Ok, aquí tengo, me parece que tengo ya creado esta parte. Parece que no. No, pero básicamente lo que hacía ese paso a paso era generar el conjunto de instrucciones y me aparecía una gráfica en la cual me recomendaba sí o no realizar una compra de las acciones. Pero básicamente pasa eso. Entonces, una vez que hemos visto este flujo de trabajo, hemos visto que aunque no hemos dotado a la gente de una habilidad explícita para crear, por ejemplo, gráficas, ha sabido el agente cómo hacerlo. Bueno, no lo hemos visto, pero el agente sabe cómo hacerlo porque es un agente que sabe cómo escribir código Python. Ahora bien, hay veces en las cuales, como les dije anteriormente, vamos a necesitar ejecutar código específico, como por ejemplo para llamar a una API externa. Entonces, en la sección de skills, ya previamente he creado yo algunos skills que me van a permitir hacer algunas demostraciones. Por ejemplo, tengo un skill que me permite generar imágenes de Azure OpenAI. ¿Por qué? Los ejemplos están hechos para trabajar con OpenAI normalito, pero yo quería trabajar con Azure OpenAI, entonces lo que he hecho es tomar el ejemplo del sitio web, lo he convertido, lo he modificado un poco para que lea aquí algunas variables de entorno que ya previamente he agregado para no tener que estar mostrando la información como tal aquí. Y hago el código, especifico la versión del API, especifico el endpoint base, etcétera. Entonces ya con esta especificación, con este código Python, estoy especificando cómo se va a comportar y qué tiene que regresar esta función, que en realidad es comunicarse con el servicio de Azure para realizar algún tipo de acción. Y a continuación, ya lo que he hecho también es que en la parte de los agentes, en el agente llamado Primary Assistant, si no mal recuerdo, ¿no? Es en el agente llamado Image Generator Agent. He agregado esta habilidad para generar precisamente imágenes. Y en la parte del menú tengo aquí ya la parte de la galería, donde previamente he hecho algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí este flujo en el cual voy a mostrárselos. Le pregunté al chat que creara la imagen de un cerdito volando entre los Andes. Entonces aquí me apareció la información de lo que sucedió. Aquí los agentes, bueno, tenemos inclusive aquí la conversación completa. Vemos que en primer lugar el user proxy envía la información, Primary Assistant responde qué es lo que tiene que hacer, encontrar estos valores de las variables de entorno. Y una vez que están configuradas, se tiene que ejecutar este código Python. Fíjense cómo nuevamente empieza a escribir código Python para devolvernos un texto en particular. Aquí nos indica qué es lo que tiene que saber el agente local para ejecutar este código. Y aquí User Proxy ya ejecutó este código y Primary Assistant, una vez que ya tienen información de las variables de entorno, ya puede saber cuál es la información de la obtención de la imagen y es la que podemos ver en el resultado. Entonces, configuramos un skill, configuramos el agente y ya conversamos con él a partir en el playground. Aquí si damos clic sobre New, vemos que tenemos aquí los diferentes workflows y uno de ellos es precisamente el que nos permite generar imágenes. No sé por qué no, creo que no aparece por el espacio, pero bueno, sí vieron que aparecía anteriormente, entonces nos permite generar una imagen. Tenemos algunos casos un poco más interesantes, más complicados, como por ejemplo casos en los cuales podemos generar un archivo de audio. Aquí tenemos información que nos permite comunicarnos con la API de Eleven Labs, que es un sitio que funciona bastante bien para la parte de generación de texto, a partir, más bien de audio a partir de un texto. Una vez más, tomé el código de ejemplo, lo modifiqué para adaptarlo para que fuera un skill y esto nos regresa o imprime lo que es básicamente un archivo de audio generado. Vamos a la galería porque anteriormente ya generé también un archivo de audio. Aquí tenemos el flujo. En este caso fueron 5 mensajes. Aquí yo le indiqué que quería generar el audio para una cadena llamada Being at Virtual Dev Show is amazing. Y la respuesta aquí, una vez más, nos indica que tiene que ejecutar este código Python para que se funcione de forma correcta esto que hemos visto. Se ejecuta el código Python y aquí ya nos aparece el nombre del archivo generado. No sé si suene ahorita que lo vaya a poner. Bueno, no sé si escuchó, pero
Pero bueno, es parte también de este flujo que generó este archivo de audio. Ok, tenemos algunos otros skills interesantes, como por ejemplo el que nos permite Fetch Profile, que nos permite leer el contenido de un sitio web. Es bastante interesante. Y tenemos también otro que nos permite, que este sí lo adapté un poquito, crear un archivo de presentación tipo PowerPoint y agregar un archivo en ese archivo de presentación. Entonces, esto lo que nos permite es, nos permite, voy a ver este flujo. En este caso lo que hice fue que quiero un archivo de diapositivas llamado Virtual Dev Show e insertar una diapositiva donde el título sea Virtual Dev Show con un conjunto de bullet points describiendo lo que es esta comunidad. Entonces tenemos aquí el conjunto de mensajes. Aquí, en este caso específico, nos indica que tenemos que instalar este paquete que nos permite trabajar con archivos de esta índole. Tenemos aquí otra pieza de código donde ya el propio agente se encargó de obtener la información para el título. Aquí para los bullet points define un arreglo. Aquí define qué es esta comunidad. Y finalmente nos indica aquí el código necesario para agregar esta información al archivo de diapositivas. Entonces, una vez que este código se ejecuta, tenemos el resultado final, que es este archivo llamado Virtual Dev Show. Una vez más, lo voy a mostrar. Esto fue creado de forma automática por el agente, ¿ok? Y tenemos entonces esta diapositiva. Únicamente la funcionalidad que tengo actualmente es crear una diapositiva con el título y con una serie de bullet points. Pero imagínense que tuviéramos la funcionalidad, un skill que nos permitiera agregar una diapositiva con una imagen de fondo, o con una imagen en los laterales, o con un título a la izquierda, a la derecha, etcétera. Que tuviéramos varias opciones para que el agente se encargara de saber cuál es la mejor posición o el mejor posicionamiento para cada uno de los elementos. Sería un caso de uso bastante interesante. Entonces, esto fue creado de forma automática a través del uso de este skill. Tenemos otro skill, por ejemplo, que nos permite, bueno, ya serían todos. Bueno, sí, son de los más interesantes que tengo por aquí. Otro que nos permite obtener los resultados de búsqueda de Google, etcétera. Pero aquí también otra cosa interesante es que podemos crear workflows con múltiples agentes. Podemos combinar los agentes. Recuerden que tenemos aquí la opción para crear un chat de grupo. Entonces, en este caso tengo un workflow específico que como parte del receiver tenemos, fíjense, un montón de agentes. Tenemos un agente que nos permite convertir texto a voz, que nos permite crear un texto como si fuera un texto para un podcast, que un agente de resúmenes, bueno, dos agentes de resúmenes. Y aquí definimos para qué es este workflow. Y básicamente este workflow lo que quiero es que tome una URL de un sitio, bueno, más bien un término de búsqueda, que se encargue de buscar el término de búsqueda en Google, que se encargue de obtener el primer resultado, ese primer resultado que lo procese, que lo resuma y que ese resumen lo convierta a un script para que alguien pudiera leerlo como si se tratara de un archivo de tipo podcast. Entonces tengo ya aquí el flujo creado, que es este que vemos aquí. Entonces, es esta instrucción que le di, la que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los pasos que va a realizar? Obtener el resultado de Google, realizar un resumen del resultado, es decir, abre la URL, toma el texto, lo resume. Y 3, cuando se haya creado ese resumen, que se cree un script de 50 caracteres para el podcast o para un script tipo podcast que sea interesante. Entonces, aquí fíjense que tenemos ya más mensajes todavía. ¿Por qué? Porque están interactuando múltiples agentes. Tenemos un user proxy, que es el que da las primeras instrucciones. Tenemos un agente de resumen que se encarga de obtener el primer resultado de búsqueda de Google. En este caso, el término de búsqueda fue tortugas y utiliza la función query para realizar esta consulta. Aquí tenemos cómo debería utilizarse para que le ejecute user proxy. User proxy la genera o utiliza este skill, obtiene la URL, la principal. A continuación, nuevamente, el Summarizer Agent se encarga de llevar a cabo la parte de creación del script para que podamos obtener el resumen. Nuevamente, bueno, aquí el Podcaster Agent se encarga de, bueno, aquí lo dice que no puede ejecutarlo, lo ejecuta User Proxy. User Proxy, una vez que lo ejecuta, lo envía de regreso al flujo del chat y ya después de que se realizan muchas cosas, aquí ya tenemos el script generado a partir de este conjunto de comunicaciones entre los diferentes agentes. Tenemos bueno, yo veo bastante interesante este script. Tenemos inclusive la generación de 2 voces. Pudimos ser más específicos para indicar que solo queríamos un único speaker.
pero creo que el tono en el cual se genera este script es bastante interesante. Tenemos aquí bastantes referencias que como que hacen que este script sea más dinámico, que no sea tan aburrido, que no sea tan monótono, porque tenemos inclusive el uso de algunos signos de admiración, lo cual va a provocar que un archivo de audio o que alguien lo narra de una forma más emocionante. Entonces son cosas que podemos realizar con AutoGen Studio, que se me hacen muy interesantes. La parte de skills, podríamos contratar a una persona externa en dado caso de que no supiéramos programar, que nos crea los skills, y ya de esta forma podríamos interactuar con estos diferentes agentes de una forma dinámica. Cabe recordar que AutoGen Studio se encuentra en estado beta, por lo cual puede haber algunos bugs por ahí o puede haber algunas cosas que no funcionen como queramos o como quisiéramos. Pero en general me parece una experiencia bastante buena, me parece una experiencia que nos puede ayudar a crear aplicaciones rápidas, que nos puede ayudar a integrar múltiples agentes para la realización de tareas específicas. Entonces, es una introducción muy general, pero espero que sí, bueno, les haya gustado esta demostración. No sé qué opines, Daniel, de AutoGen Studio. Qué maravilla es lo que puedo decir. Interesante, ¿verdad? Sí, en el sentido de que, ok, por ejemplo, dentro de Azure, uno tiene los estudios, por así decirlo, el de OpenAI, el servicio de voz, el de visión en general, pero esto lo vemos así como que de manera práctica en los diferentes escenarios y adicionales escenarios que podemos contemplar de una manera rápida, ¿no? Sí, si sabes Python, pues prácticamente tienes el mundo a tus pies, porque tú creas tus skills necesarios para comunicarse con muchas APIs y, bueno, creas tus flujos que quieras y se crea todo de forma automática. Ese ejemplo de las diapositivas también me pareció interesante porque tienes tú muchos skills, uno que agrega una diapositiva con bullet points, otra que agrega tal, y dejas que ChatGPT se encargue de crear los puntos importantes y que como que acomode cada una de las cosas. Y bueno, hay otros flujos también muy interesantes que seguro se les ocurrirán a ustedes, como la parte de generación de audio, la parte de generación, por ejemplo, con el avatar que tú mostrabas también, un montón de cosas que se pueden hacer. Las posibilidades son infinitas y más si son para el beneficio de la sociedad. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, yo concuerdo con muchos comentarios. De hecho, aprovechamos unos minuticos para poder revisar. Sebastián pregunta, Héctor, ¿cómo el agente es capaz de ejecutar el código Python? ¿Cómo se configura el entorno para esa ejecución? Bueno, por default ya es un agente. El agente ya viene preconfigurado. Es que detrás de las cortinas AutoGen tú lo puedes configurar con código Python, ponerle más parámetros de los que vimos de forma gráfica. Pero detrás de las cortinas ese agente está configurado ya para que sí pueda ejecutar código, porque hay un parámetro ahí que te permite o no establecer la ejecución de código para cierto agente. En este caso, el único que puede ejecutar código es el user proxy, pero en AutoGen como tal, tú podrías configurar más agentes que pudieran ejecutar código como tal. Por eso es que puede ejecutar código este agente en específico. Y hablando de esa ejecución, Sebastián pregunta, ¿esto se ejecuta de manera local? ¿Qué capacidades debe tener el computador para poder ejecutarlo sin problemas? Es una pregunta importante. Yo creo que depende del tipo de workflow que quieras crear, porque, por ejemplo, si utilizas APIs externas, pues no necesitas mucho, simplemente lo mínimo, podría pensar. Pero si ya necesitas algo que se ejecute de forma local muy pesado, como la generación de una imagen en 3D o esos modelos que los ejecutas de forma local para la generación de imágenes o video a partir de una imagen que necesitan bastante capacidad de GPU, entonces ahí sí como que hay que pensarlo, pero para cosas básicas no se requiere mucho procesamiento. Todo lo que puedas ejecutar en un entorno Python como tal, lo puedes hacer aquí sin problemas. Se puede entonces. Todos pudiésemos como que hacer la prueba. Sí. Siempre es bueno probar. Esteban pregunta, ¿este AutoGen se puede usar para procesamiento de imágenes como usar tu cámara para diversos filtros, por ejemplo? Bueno, yo creo que está más enfocado a la parte de que se comuniquen agentes entre ellos y creen como que un flujo de instrucciones. Eso me parece como que más un caso de uso en tiempo real. Creo que para este caso específico sería mejor una aplicación especializada para esto. Puedes usarlo para generar código que te ayude, por ejemplo, para crear tu aplicación que comentas, pero sí, como que no creo que sería un caso... o sea, no es como que no siento que no sería lo ideal.
Bueno, Ok. al menos por el momento. Igual y en un futuro sí integran algo parecido, pero por el momento creo que no es el entorno Considerando la ideal. beta. Ujú. William agrega, AutoGen se puede integrar con Logic App o un RPA. Una ventaja que tiene AutoGen es que tú puedes extraer, de hecho aquí lo puedo mostrar, puedes extraer los agentes, aquí puedes, más bien es en Workflows, aquí puedes, no, aquí sí. Aquí puedes descargar los workflows, puedes descargar los agentes, los modelos también incluso, los skills. ¿Y qué te permite esto? Crear un entorno separado donde puedas controlar esta ejecución, por ejemplo, para tareas automatizadas. Entonces, si tus aplicaciones que mencionas aceptan como que flujos externos, puedes integrarlos a tus aplicaciones sin problemas. Sí, y en ese contexto él también agrega skill que se conecta a mi base de datos y grafique las ventas por producto y ciudad. Eso. Sí, si tienes el skill para conectarte a tu sistema como tal y obtener la información, puedes hacerlo sin ningún problema. O incluso si tienes la aplicación que expone información a través de una API, te conectas a la API y extraes la información para graficar todo esto, porque es muy bueno para la parte de graficación, hasta te genera, no salió en el demo, pero te genera hasta la ventanita y todo de la gráfica. Qué maravilla, o sea, Sí. te lleva la productividad a otro nivel. Y mira, hay algunos comentarios, por supuesto, como Sebastián, qué gran herramienta, y una locura eso, muy pro. Y así es, ¿no? Nos va a ayudar, sobre todo en tiempo de desarrollo, nos va a ayudar muchísimo a economizar ese tiempo para poder explorar más las opciones. Exacto. Brian, excelente, muchas gracias. Menciona. Gracias, Brian. Eliana menciona, está potente la herramienta. Sí, y es gratis, que es lo mejor. Sí, mira tú. Está súper. Y una pregunta importante, como para cerrar también. William menciona algún curso o video que nos recomiendes para aprender AutoGen. Bueno, AutoGen realmente, viéndolo en términos de tiempo, es muy reciente, pero creo que el mejor punto, déjame ver, AutoGen Studio. Creo que la mejor forma de aprender es a través del sitio oficial, que tiene un montón de cosas, un montón de información. Te voy a compartir por el chat privado la URL. De aquí viene información sobre AutoGen, viene información sobre algunos casos de uso, viene información sobre GPT y AutoGen, viene información sobre modelos locales, un montón de cosas que pueden investigar en caso de que quieran utilizarlo y cómo integrar este tipo de cosas en sus aplicaciones. Muchos nos vamos seguramente a poner en este modo. Voy a aprender Python. Sí. Y si no, igual ChatGPT les puede ayudar a crear algunas cosillas por ahí. Vi incluso un ejemplo en el cual creaban o tomaban un skill por default, este skill de Fetch Profile, lo pasaban en ChatGPT para que pudiera obtener el transcript de un video de YouTube y ya lo agregaban como una habilidad nueva, de tal forma que el flujo lo que hacía era leer un video de YouTube y crear un resumen, crear un post o algo parecido. También, mira, para el contenido, por ejemplo, de aprendizaje, Brian menciona, bueno, que Héctor haga un curso mejor, ¿no? Lo he pensado. Vamos a ver. Hay audiencia, por lo que vemos. Muchas gracias, Brian. Y en este contexto, Héctor, muchísimas gracias por el tiempo, por organizar los demos y por supuesto mostrarnos estas novedades para poder aumentar o ayudarnos con nuestra productividad. Y es que esto está genial, está muy top. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ti, Daniel, y por la invitación y a toda la audiencia, a todos los que estuvieron presentes y a los que van a estar en las grabaciones. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Ya quedó en la parte anterior los datos de contacto, en dado caso que quieran contactar. Bueno, pues ahí estamos, por cualquier cosa. Súper. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.